CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa. Son las 10:01 y estamos en vivo y en directo por la 89.1 FM para todo Costa Rica y también gracias a las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y en TikTok en la cuenta @Jonathan Prendas, siempre sirviéndoles a todo Costa Rica para poder transmitirles la información que consideramos en la mesa de producción de la Fundación Red Democrática es lo más importante que usted tiene que tener en cuenta hoy para poder visualizar el estado real de Costa Rica y así alimentar sus opiniones sobre los pasos a seguir, porque todos en conjunto hacemos lo que se llama Costa Rica. Costa Rica no es solo un territorio, es su población y entre todos podemos co-crear, construir, desarrollar las mejores acciones y decisiones para hacer de la mejor versión de la Costa Rica que nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar una vez sea el momento en que ellos tomen la batuta de la toma de decisiones. Ahí para cuando tengan en 18, 20, 25 años van a empezar ya a tomar las decisiones que nosotros le hemos estado dejando y por lo tanto tienen que tener la mejor versión de Costa Rica para que puedan hacerlo de la manera más eficiente y más eficaz. El día de hoy tenemos un invitado, ya ha estado con nosotros en otros momentos, don Vidal Villalobos, una persona ampliamente conocedora del mundo económico, financiero, bursátil, para poder generar un análisis, una conversación amena sobre eso que se llaman los aranceles y cómo Costa Rica debería de protegerse, qué debería hacer Costa Rica para protegerse y resguardar su posición estratégica internacional y también el beneficio hacia los habitantes del país en esta guerra comercial que se ha entablado a causa de los incrementos en los aranceles, que ya, por cierto, el Fondo Monetario Internacional sale diciendo en las últimas horas que la proyección de crecimiento mundial está situada en un 2.4% para este año. Ustedes dirán, ¿están positivo? Y la respuesta es sí. El tema es que estaba cerca de un 4% más o menos. Y dependiendo de la región y dependiendo del país, por lo tanto, sí hay un impacto y tenemos que estar protegidos, tenemos que estar resguardados para poder generar las acciones oportunas que sean necesarias. Don Vidal, bienvenido a esta que usted sabe es su casa, Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. Qué gusto volver a saludarte y volver a saludar a todas las personas que te siguen. Un fuerte abrazo y sí, en efecto, el tema se las trae. El menú es suculento. Entonces, como lo hemos hecho en otras oportunidades, manos a la obra, porque dentro de poquito me va a estar diciendo que ya vamos a cerrar el programa. Eso suele pasar cuando la conversación es amena y siempre nos sucede con usted, don Vidal. El tiempo se pasa muy rápido. Así es, así es, así es. Bueno, si les parece, empezamos un poquitito. Ustedes recordarán que soy profesor universitario y también formo corredores de bolsa en este país. Entonces, demos un par de pinceladas un poquito académicas como para ir poniendo en perspectiva toda la situación y luego claramente el menú que ha trazado Jonathan con relación a qué podría impactar al país, cómo el país puede prepararse. Nos ha agarrado tarde, no estamos listos, tenemos todavía chance de hacer algo. ¿Cuál va a ser eventualmente el impacto que el país pueda tener, pero en nuestro bolsillo particularmente, cada uno de nosotros o los empresarios? Vean que las aristas son enormes. Entonces empecemos por aclarar el tema arancelario.
estamos acostumbrados a que nos cobren impuestos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, una sobretasa sobre el precio normal del mercado, con la finalidad de tener recursos para poder pagar todas las situaciones del gobierno, todas las necesidades del gobierno, para financiar el Estado costarricense y financiar la educación, las carreteras, la seguridad, etcétera. Pero si nosotros le ponemos una sobretasa a la llegada de productos de afuera, eso tiene una connotación no solamente financiera para el gobierno fiscal, sino que también la tiene de manera comercial. Entonces, efectivamente le podemos poner un sobreprecio a los artículos y con eso financiar al gobierno. Pero es que esta tiene también una connotación importante y es lo que está precisamente buscando el presidente Trump: modificar los flujos comerciales. ¿Y esto por qué? Porque bueno, en el 2020, por ejemplo, si viéramos un mapa global, la mayoría de los países los tendríamos que pintar de azul. ¿Por qué? Porque su principal socio comercial hace 25 años atrás eran los Estados Unidos. Hoy está pintado más de rojo que de azul, porque el principal socio comercial de la mayoría de los países es ahora China, que ha venido creciendo de manera importante y además que tiene una política no solamente comercial, sino que logra llegar a los países a través de inversión extranjera directa, cooperación internacional, etcétera. Entonces tiene una connotación diferente. Y ven que aquí hay cosas para comparar, porque mientras los Estados Unidos está retrayéndose y está tratando de controlar presupuestos, China está dispuesta a hacer inversiones. ¿Qué es lo que está esperando el presidente Trump? Bueno, volver otra vez a recuperar la preeminencia que tenía los Estados Unidos hace algunos años y su rol como líder de la economía mundial, situación que está siendo amenazada justamente por los avances que ha tenido China. Y hay otra connotación que ya con esto vuelvo a entregarle la palabra a Jonathan, que es una connotación más bien fiscal interna de los Estados Unidos. Y es que este año al gobierno de los Estados Unidos le vence nada más y nada menos que 9.000 millones de dólares. Tiene que volver otra vez a pedir el dinero. Probablemente se le presta, porque sigue siendo una economía sumamente fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de interés es un elemento crucial a la hora de hacer colocaciones. Por ejemplo, Costa Rica trata de buscar la colocación de eurobonos en los mercados internacionales cuando las tasas de internacionales están bajas, para que podamos colocar más barato ese crédito y no tengamos luego que costearnos intereses mucho más altos. Le pasa igual a los Estados Unidos. A los Estados Unidos no es que le dan la plata regalada, le cobran. Y fíjense, por ejemplo, que hace algunos meses atrás teníamos el bono del tesoro de 10 años que se utiliza como timón, como guía en los mercados internacionales, por debajo del 4%. Trump quería bajar todavía más esa tasa para financiarse en mejores condiciones. ¿Cómo se logra eso? Y aquí vienen las partes interesantes de esta guerra arancelaria. El mercado internacional, financiero y bursátil, cuando tiene temores, cuando tiene miedo, cuando tiene incertidumbre y cuando tiene dudas, busca mejor refugiarse, no buscar rentabilidad, por ejemplo, en otro tipo de bonos o invirtiendo en acciones, sino que regularmente se invierte en dos cosas: oro, que es el activo refugio por tradición, y los mismos bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Si la gente compra masivamente los bonos para protegerse, puede darse el lujo los Estados Unidos de colocar entonces a menores tasas. Eso era lo que quería Trump. Vean qué interesante. Generar temor en el mercado para que la gente se refugiara en bonos del Tesoro, bajara la tasa de interés y él pudiera financiar los 9.000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Diríamos en Costa Rica, el tiro salió por la culata, porque en esta oportunidad el mercado no está buscando refugio en los tesoros.
tiene muchas dudas de lo que puede pasar en los Estados Unidos. Y más bien mucha gente está vendiendo los tesoros. Se habla incluso de que países como China y Japón podrían estar vendiendo también bonos del tesoro y China particularmente no respondiendo de manera arancelaria, sino con otras herramientas. El 4 de abril prohibió la exportación de 7 tipos diferentes de tierras raras a los Estados Unidos y ya California, donde está el Silicon Valley, pega el grito al cielo y dice, le pongo una denuncia a Trump por la guerra comercial porque me está afectando a mí. Claro. Vean entonces que hay herramientas adicionales que no son enteramente arancelarias. Y en este caso, de la idea que estamos redondeando, Jonathan y amigos, el tema es, bueno, y si China está vendiendo los bonos, no le está saliendo la jugada a Trump, porque la tasa más bien ha subido. Esta mañana estaba en 4.40. De tal manera que ahí está los lineamientos generales de esta guerra comercial tan importante. Y si le parece, mi amigo Jonathan, pasamos a ver los temas específicos del impacto a Costa Rica. Antes de empezar con los impactos, me queda una duda, Vidal, y es el hecho de en qué momento se le sale de control a Trump y a la política económica de Estados Unidos de esta administración esa estrategia que usualmente uno podría decir es natural. Los refugios que usted está mencionando son los tradicionales. ¿En qué momento se le sale de control y empieza todo el mundo a ver quién pone un arancel más alto? Eso es como un Tommy Deme fuera de control lo que está sucediendo. Sí, recordemos que este es el segundo mandato del señor Trump. En el primer mandato ya habíamos tenido una guerra arancelaria y la mayoría de países, particularmente China, respondían con aranceles en ese momento. Y recuerden que estamos hablando ya de hace algunos años atrás, en donde la preeminencia comercial de los Estados Unidos con relación al resto del mundo era eh, muy importante. El mundo ha cambiado. Los países aprendimos la lección y hemos diversificado fuentes de llegada de productos, de salida de productos, de inversión y de turismo. Y eso es lo que ha ocurrido también en este momento. China se ha convertido en un jugador realmente muy importante y estratégico, en donde no necesariamente ha respondido con aranceles generalizados, sino que lo ha hecho para productos específicos en donde realmente le duele a la economía estadounidense o en donde sabe que va a tener un efecto económico o geopolítico importante, como lo que mencionábamos que ocurrió a principios de abril, en donde el presidente Xi Jinping prohíbe la exportación de 7 tipos diferentes de tierras raras. Estas tierras raras no es porque no abunden, sí abundan, el tema es lo especiales que son, se utilizan para la creación, la producción de imanes y esos imanes se utilizan en montones de cosas, en el teléfono celular, en la computadora con la que estamos transmitiendo, en los televisores, en los satélites, en los armas, también en submarinos nucleares, en medicina. O sea, el golpe puede ser realmente muy importante y por eso mucha gente trató de prepararse antes de esto. No nos extrañe, por ejemplo, que algunos números de la economía de los Estados Unidos salgan relativamente bien. Esto suena raro, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque cuando Trump anuncia el 20 de enero que arranca su guerra arancelaria, los empresarios empiezan a prepararse. Y vean, hace unos días atrás tuve yo una gira por la zona sur y tuvimos que regresarnos por la 27 porque el cerro estaba medio complicado. Ujú. Y en la 27 vimos una gran cantidad de camiones con carruchas de aluminio y de acero. Iba acompañada de mi hija, yo le decía a mi hija, esto es la guerra comercial. Los empresarios costarricenses, antes de que entraran los aranceles del 25% al aluminio y al acero, empezaron a comprar. Es más barato traerlo y almacenarlo que tener que pagar ese 25%. Entonces eso va a hacer que la aguja de la economía salte, pero va a saltar temporalmente, porque luego esos inventarios hay que irlos utilizando. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Pero Jonathan, las cosas han cambiado y el otro tema financiero, lo mencionábamos recién, es que Trump esperaba una cierta dirección en el comportamiento de la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años
y le salió todo lo contrario. Así que al ver precisamente el incremento en el costo de la deuda de los Estados Unidos, le pone un impas al asunto, suspende por 90 días esta situación, excepto a China. Pero China está respondiendo también de una manera diferente, no arancelaria, en esta oportunidad y por ahora. Fidel, esos 90 días podrían ser estratégicos para todo el planeta, para la recomposición y el reposicionamiento de la estrategia de Trump en Estados Unidos. Pero en el caso específico de Costa Rica, decías, no estuvimos listos y nos está agarrando tarde y tal vez podamos hacer algo. Ese tal vez podamos hacer algo está resguardado en estos 90 días para poder recomponernos o cómo podemos comprender el estado actual de Costa Rica frente a esta guerra arancelaria. Ok, bueno, tomemos en consideración que a nosotros eventualmente también nos estarían poniendo un arancel, sería un arancel del 10% para todas las exportaciones de Costa Rica. Y déjenme darles algunos datos. Con el cierre del 2024, Costa Rica exportó un total de 19.899 millones de dólares, casi 20.000 millones. De esos, las zonas francas exportaron 13.247. Vean qué importante el tema de las zonas francas para la exportación de Costa Rica y la generación de divisas consecuentemente con lo que se nacionaliza el país. Casi el 65%. Claro, el resto quedó en el régimen definitivo. ¿A qué le llamamos nosotros en Costa Rica régimen definitivo? Para hacerlo simple, todo lo que no sea zona franca. En los regímenes especiales están aquí las zonas francas, perfeccionamiento activo, pero zonas francas es el que lidera ahí. Son 6.652 millones, ese es el 35%, Jonathan, que nos haría falta para completar el 100. Pero ¿quiénes son nuestros principales socios comerciales? Traigo a tres nada más para que los veamos y veamos la importancia relativa de cada uno. En el tercer lugar, como país, Guatemala, 1.027 millones. En el segundo lugar, Países Bajos, 1.714 millones. Y en el primerísimo lugar, bueno, sí, ya esto lo sabíamos, pero el número nos puede poner asustado. 9.400 millones. Poquito más y ya teníamos la mitad de las exportaciones colocadas en los Estados Unidos. Por eso es que es estratégico. En el caso de las importaciones, nosotros tenemos que importar más cosas que las que exportamos porque necesitamos tener algunas cosas que no producimos en el país, como algunas medicinas o computadoras, por ejemplo. Y si lo quieren, para los economistas esto es así de transparente. De ahí sí, también el whisky, el vino, que no se produce en Costa Rica, los automóviles. 23.661 millones fueron las importaciones el año pasado de Costa Rica. Aquí da la vuelta más bien el tema, porque los regímenes especiales traen materias, las perfeccionan, las vuelven a exportar y no necesitan tanto para el consumo local. Entonces ellos se llevan 4.590 millones y el régimen definitivo, el grueso, 19.670. Sí, esa computadora, ese televisor, ese vehículo que importamos. ¿Cuál es nuestro principal socio comercial en esto? Otra vez, Estados Unidos. 8.610 millones. El segundo mejor lugar, y vean la distancia que hay, 1.517 millones México. Que México también puede ser afectado precisamente por esta Claro. situación de la lucha arancelaria. Pero ok, sentadas las bases de que estamos en una guerra arancelaria, que el protagonista es Estados Unidos y que es nuestro principal socio comercial, ¿cuáles son las articulaciones de política que el país debe tener listos? Política fiscal, por ejemplo, política monetaria, política comercial y una política estructural. Veamos algunas de esas cosas. Por ejemplo, deberíamos tener una mejor diversificación de mercados y de productos, que lo hemos venido haciendo bien, pero en estas condiciones y con estos números que acabamos de ver, casi que tenemos todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí? Para que lo logremos entender. No es estrictamente así, pero sí tenemos muchos huevos en una sola canasta. Entonces tenemos que tener diversificación
de mercados y de productos. Deberíamos estar bien fortalecidos en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque vean lo que Jonathan mencionaba hace un momento atrás, y les voy a dar el número específico del Fondo Monetario Internacional de esta mañana, pero para los Estados Unidos. Dijo que los Estados Unidos va a crecer únicamente un 1,8% este año. Pero es que en enero eso no era 1,8, era 2,4. Estados Unidos, ¿verdad? El dato que nos daba Jonathan era para todo el mundo. Aquí estamos hablando específicamente para los Estados Unidos. Para todo el mundo, sí era 2,8, pero también lo recortaron del dato de enero a la fecha, 0,5, cortesía de la guerra arancelaria. ¿Por qué? Porque los aranceles van a aumentar los precios. La gente va a retraer la demanda. Cuando cae la demanda, la economía se hace más pequeñita. Entonces vean ustedes que, aunque podríamos pensar que la política económica arancelaria de Trump podría incrementar los precios, una consecuencia es la disminución del dinamismo económico y más bien entonces la demanda se los trae para abajo. Terminaríamos probablemente con una inflación parecida a la que tenemos ahorita, pero con economías más pequeñas. ¿Y eso qué significa? Menos empleo, más pobreza. Necesitamos entonces que el gobierno esté listo, porque al encogerse la economía, se encoge la captura de impuestos. Estamos en una posición mucho mejor que la que tuvimos hace algunos años atrás. Seguimos manteniendo superávit primario. Eso quiere decir que los impuestos que ahorita estamos captando alcanzan para pagar operativamente el gobierno, no la deuda. Cuando tenemos que pagar la deuda, quedamos debiendo y por eso tenemos todavía déficit financiero. Pero el primero, que se llama primario precisamente, sigue siendo favorable para el país. Pero esto se debe en mucho, don Jonathan, esto usted lo recuerda muy bien, a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas que amplió la base impositiva del país. Cambiamos de ventas por IVA y metimos a alguna gente más en la renta, etcétera, etcétera. Pero también, que es muy importante, el cumplimiento de la regla fiscal, que tiene su consecuencia fiscal, pero que también tiene consecuencias en la sociedad. Porque si vamos a tener el pie puesto ahí en el freno del gasto por el cumplimiento de la regla fiscal, estamos dejando de trasladar recursos, por ejemplo, para educación, para obra pública, para seguridad. Entonces, no es extraño que veamos niveles de inseguridad en el país como los que estamos viendo, que pueden tener múltiples razones, pero en la perspectiva fiscal requieren de apoyo presupuestario para poderlo combatir. Tendríamos eventualmente que en este caso hacer algún ajuste de muy corto plazo, pero tendría que ser muy doloroso. Esto es, Jonathan, para tratar de acomodarme a los 90 días que tenemos. Pero Sí, vean que el primero de los temas que hablamos, que es la diversificación de mercados, eso es mucho más complicado. Entonces de puede ser hecho, que tengamos algún chance en algunos temas, pero en otros va a ser muy, muy complicado. Tenemos que tener una política monetaria y una política cambiaria prudente. ¿Por qué? Porque de igual manera, vamos a verlo de esta forma. Si los productos costarricenses a los bolsillos y los ojos de los consumidores estadounidenses salen más caros por los aranceles, nosotros con un movimiento cambiario podemos compensarlo para mantener la competitividad de nuestros exportadores e incluso del turismo costarricense. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, poder darle más recursos en colones por cada dólar que entra a la economía. O sea, que el tipo de cambio suba, lo que es lo mismo que la moneda costarricense se deprecie. ¿y Antes de decíamos cuánto? devaluación, ahora es depreciación. Nada más A aquí otra cuánto? vez me sale lo de profesor. Devaluación y revaluación son términos para regímenes cambiarios fijos, sobreptantes, como las mini devaluaciones. Cuando ya los tenemos más flexibles es depreciación y apreciación, que son los conceptos que deberíamos estar utilizando. Entonces, el Banco Central también va a tener un papel muy importante, debe actuar con cautela, debe evitar fluctuaciones abruptas y
aunque yo sé que don Roger Madrigal y los miembros de la Junta Directiva se han casado con el objetivo de la inflación y el tema de estabilidad económica de la economía que trae la ley orgánica del Banco Central, lo concentran en inflación. Para mí, también existen otras herramientas que podrían darle estabilidad a la economía, como el manejo del tipo de cambio y el procurar que la economía se mantenga vigente, que se mantenga produciendo, porque eso es lo que va a generar los impuestos que van a financiar a la educación y a la salud y etcétera, etcétera, lo del país. Entonces, me parece que el Banco Central puede hacer mucho con relación a ese tema. Podríamos empezar a generar apoyo a sectores productivos estratégicos, por ejemplo, pymes que están exportando, pues no solamente exportan, sino que generan muy buen empleo en el país, pero que son vulnerables, porque son pequeñitas, no tienen la estructura para poder soportar eventualmente eh, una guerra de magnitudes importantes. Fomentar encadenamientos productivos, por ejemplo. Hay que reducir la exposición a que las cadenas de valor internacional puedan fragmentarse. ¿Qué significa esto? Que deberíamos también buscar otros lugares en donde poder comprar cosas que traemos de los Estados Unidos. Ayudar, por ejemplo, a los empresarios en el financiamiento, en el acceso a la tecnología para que, por ejemplo, mejore la productividad. Deberíamos también, porque los Estados Unidos son nuestro socio comercial, ya no solamente en exportaciones e importaciones, como lo vimos hace un momento, sino que también en inversión y en turismo. Pero entonces deberíamos tratar de generar una serie de herramientas que le den certeza y seguridad jurídica a los inversionistas para que sigan viniendo al país. Pero tenemos que dar precisamente esa seguridad jurídica, esa competitividad, el estar ofreciendo mano de obra talentosa a los empresarios internacionales para que sigan creyendo en Costa Rica. Vean incluso que aquí hasta podríamos entrar a hablar de un sector específico, el sector de los seguros, porque todos estos productores van a necesitar estar debidamente asegurados de riesgos comerciales, particularmente para los exportadores, y todo eso podríamos estarlo trabajando. En la parte internacional, eh, estar haciendo organizaciones ya o contactos con organismos multilaterales, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es para tener incluso negociadas líneas de crédito para el país de financiamiento contingentes por si pasa alguna situación y si fuera necesario. Entonces vean que si me ponen a pensar a mí, esto último que les acabo de decir, sí lo podríamos hacer en esos 90 días. Pero muchas de las otras cosas, sobre todo que son estructurales, son muy difíciles de implementar de la noche a la mañana. Vidal, devolviéndonos a los puntos a los cuales hay que trabajar, a los puntos madre, los cuatro que mencionaste, decías una revaluación del colón versus dólar. ¿A cuánto? Porque aquí, dependiendo del organismo al que se le pregunte o al especialista, habrán diferentes tonalidades de tipo de cambio. Pero para poder sortear este 10%, que ya es una cifra certera, segura, que va a estar estableciéndose en 90 días sobre Costa Rica, el tipo de cambio, ¿cuál debería ser su real valor para poder compensar ese desbalance en función del comercio con Estados Unidos? Haciéndolo de una manera muy sencilla para explicar, para hacerme entender de la forma más simple que pueda, si nos van a subir un 10%, tengo que tratar de compensar ese 10% del valor de la mercadería con el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio está en 510 colones, en principio pueden pasar algunos otros detalles más ahí en el camino, porque pueden haber productividades, exclusividades, competencias, sustitución de productos, algunas cosas que le den cierta ventaja a los productos costarricenses. No me quiero poner muy técnico, pero el tema depende de cuánto se puede mover el apetito del consumidor estadounidense, perdón,
de productos costarricenses si le subimos un 10%. Entonces, vean lo que acabo de decir. Depende de la competencia, depende si hay sustitutos. Vamos, por ejemplo, con el café costarricense. Vamos a tener competencia de muchos otros países del mundo. Lo que pasa es que aquí hay un detalle. Prácticamente todos los países del mundo van a tener el mismo impacto arancelario. Entonces, por decirlo de alguna manera, todos estamos navegando, sube la marea, pero subió igual para todos. En este momento, excepto China. Pero nosotros no necesariamente competimos con productos que lleguen a los Estados Unidos desde China. Tenemos otra oferta de productos donde nos caracterizamos, lo acabamos de ver, zonas francas. Y de ahí, ¿qué es lo que mandamos? Productos médicos. Les decía hace un momento que no me quería poner muy técnico. Es que esa sensibilidad a que el consumidor siga comprando o no la misma cantidad de un producto, técnicamente se llama elasticidad. Ujú. Si un producto es muy elástico, es porque tiene mucha competencia, muchos sustitutos y el consumidor nos va a cambiar por otro. Sí, Pero si son inelásticos, su demanda, entonces la cantidad más o menos se mantiene. Dos ejemplos clásicos, por ejemplo, de productos inelásticos en la economía costarricense. La sal. Aunque le bajen a usted la sal a la mitad, usted no va a comprar más sal. Usted ya más o menos sabe cuánta sal necesita. Y va a seguir probablemente comprando una cantidad similar. El otro es la gasolina. Es posible que tengamos algún ajuste en la gasolina para turismo, me refiero al propio nuestro, recreación. Pero el transporte público, los taxis, los buses, los camiones van a necesitar transportarse siempre. De tal manera que hay una cierta inelasticidad también en estos productos. Entonces, Jonathan, para ir construyendo la respuesta de qué producto estamos hablando. Ese producto encuentra sustitutos en el mercado que van a llegar en mejores condiciones. Insisto, en principio todos los barcos van a subir la marea al mismo nivel. Entonces nos quedamos otra vez igual. Pero en el caso de Costa Rica, me parece a mí que llevamos una ventaja en el sentido en que los productos médicos que nosotros estamos exportando de manera importante, como lo vimos en los números al principio, nos dan una cierta ventaja porque las empresas de zonas francas que están aquí en el país no pueden tan rápidamente construir una línea de producción en otra parte del mundo para tratar de sacar una ventaja arancelaria. Pero otra vez, si todos los otros países del mundo van a tener el mismo arancel, esa ruptura de competitividad por un arancel específico, como si la está teniendo China, que su arancel es mucho más amplio, haría la diferencia. Yo sé que Trump insiste en querer devolver industria manufacturera a los Estados Unidos, pero no puede ser de la noche a la mañana. Se necesita infraestructura, se necesita talento humano, se necesita legislación, se necesita tecnología, se necesita competencias y no necesariamente las tienen en este momento a su favor en los Estados Unidos. Ahora, si eventualmente hay algún producto que sí tiene un impacto diferenciado, el tipo de cambio podría ayudarle a mejorar esa competitividad. Y en ese caso hipotético, Jonathan, estaríamos hablando que al menos entre 550 a 560 dólares, perdón, colones por dólar, dólares. debería moverse el tipo de cambio, depreciarse el colón para tratar de mantener esa competitividad. Pero, como lo hemos visto en otras oportunidades que nos hemos enlazado, este es enano de otro cuento, porque es el tema del tipo de cambio, que es todo un tema que sí tiene que ver con la política comercial del país y tiene que ver naturalmente con el asunto arancelario, pero que en nuestro país tiene implicaciones importantes por turismo, por exportaciones, por zonas francas y tienen orígenes bastante también interesantes. Si nos quedara tal vez un par de minutos al final, podemos hacer una reflexión acerca de lo que personalmente considero pueda ocurrir con el tipo de cambio en los próximos meses y tendríamos que agregar a la receta algunos elementos adicionales, Jonathan. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo anotado para los últimos minutos, que me parece que es una duda
que aflora muy frecuentemente de si estamos bien con el tipo de cambio o no, y esta coyuntura en la que Costa Rica está inmerso, pues me parece que hace que sea necesaria el análisis de fondo. En los últimos minutos vamos a hablar de eso, Vidal, pero otro de los puntos que hablabas es la parte fiscal. Hay quienes dicen, de acuerdo, por ejemplo, a propuestas incluso que ha puesto sobre la mesa la OCDE, que sería prudente pensar en una línea rasa para todos los sectores de la economía nacional de un impuesto al 15% del IVA para, sí, del IVA es, ¿verdad? Y generar a partir de ahí un proceso de equilibrio de la economía para poder generar mejores fortalezas y una mejor sostenibilidad fiscal del país. ¿Es esa una potencial ruta cuando hablas de fortalecer y estabilizar la parte fiscal de los ingresos del gobierno? No sería dentro de las prioridades mías la preferida, Ujú. porque el aumento de un impuesto, sobre todo al IVA, va a impactar a las familias que más lo van a estar necesitando. Porque Sí. como ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades, es, eh, es una de las cosas uno de los impuestos más ingratos porque le pega más duro a las familias que tienen que pagar sus alimentos y sus medicinas, por ejemplo, y si tienen tarifas diferenciadas, al final de su presupuesto, la comedera representa mucho, por ejemplo, o el transporte. Entonces les va a pegar mucho si le subimos los impuestos. No es lo mismo para la gente de clase alta que dedica a la comida una proporción menor de su ingreso, de su presupuesto. Pero entonces, esa como no es una de las preferidas y considerando que una guerra arancelaria puede encoger la economía y generar desempleo, es más bien con proyectos de promoción de la economía costarricense para tratar de mantener un nivel de la economía costarricense que me garantice un empleo, que me garantice que las familias van a seguir trabajando, van a seguir consumiendo, van a poder cubrir sus necesidades, pero que además, si logro sostener con programas de estímulo la economía local, entonces voy a poder captar impuestos con la misma estructura de impuestos que ahorita hay. Pero la clave aquí será mantener la economía costarricense a un nivel similar o superior al que tenemos. Y por eso decíamos hace un momento la diversificación de socios comerciales, la diversificación de la oferta que el país puede estar teniendo y diversificar de alguna manera la economía. Fíjense que nuestra economía cada vez más es una economía de servicios. En la escuela de economía le enseñan a uno que los países arrancan en lo que se llama sector primario, que es agricultura y ganadería, y luego empezamos a industrializar un poco eso, pasamos al sector secundario, en donde tenemos algo de manufactura, y ya cuando estamos en el sector terciario es porque la sociedad, la economía ha madurado, ha crecido y está en servicios. Tener una mayor cantidad de servicios que sean muy estratégicos y que tengan esa elasticidad y inelasticidad que mencionábamos hace un momento, nos ayuda a tener un escudo protector porque de igual manera no es tan sencillo eventualmente buscar un sustituto a un servicio especializado que el país haya logrado generar. Y es ahí también donde está la clave. Buscar productos y servicios que nos den una ventaja y que nosotros podamos colocar en los mercados internacionales. Y ojo aquí, que yo sé que es muy difícil lograrlo, pero casi que con exclusividad, para no tener precisamente el riesgo de la competencia. Y esto es imposible. Bueno, vean, les voy a contar, no puedo decir la empresa en la que estuve en el Parque Industrial de Zona Franca Coyol, pero es una empresa muy grande a nivel mundial y exporta ciertos productos médicos. En la megaplanta que tienen ellos ahí, que la están haciendo crecer, son 3 líneas de producción las que tienen, solo que la producen en Costa Rica,
¿Cómo van a desarmar eso y se lo van a llevar tan rápido para otro país? Eso es muy difícil. Eso nos da una cierta ventaja. Ujú. Encontrar ese tipo de oportunidades, Jonathan, nos da justamente esas posibilidades de hacer una diferenciación y de hacer una protección para la economía costarricense. Y ojo que aquí no es solamente el Estado generando estímulos, como lo decíamos, en infraestructura, en tecnología, en investigación, etcétera, sino que también el empresario costarricense tiene que estar dispuesto a cruzar el río. ¿Qué tan desprotegidos con base en en esos supuestos de fortalecimiento que están mencionando, qué tan desprotegido está Costa Rica en este momento? Me parece que en todo el tema de la exportación de productos tradicionales, sí encontramos mucho más competencia. Sí, sí. Si hacemos nosotros algún movimiento, por ejemplo, en banano, responde Ecuador, sin ningún problema. Si hacemos alguna situación en café, bueno, ahí nos van a responder de muchas partes del mundo, incluyendo a Brasil y a Vietnam, que son los productores más importantes de café en el mundo. Que por cierto, Vietnam, ante la vulnerabilidad que tiene de tener todos los huevos en la misma canasta, está con un proyecto de Estado para diversificar la producción agrícola que ellos tienen. Si nos vamos, por ejemplo, a que somos exportadores de melón, de chayote, uno encuentra que hay posibilidades de que otros países puedan sustituir la producción costarricense. Hay que buscar entonces nichos. Y entonces si producimos una piña rosada exclusiva, eso nos da una cierta ventaja. Si logramos poner eh, una característica especial al café de Costa Rica, que recordando al Papa Francisco, que acaba de fallecer, él decía el mejor café del mundo. Oiga, era una publicidad enorme esa de la que nos regalaba, Sí. diciéndonos el mejor café del mundo, porque nos daba una diferenciación. Ok, entonces yo encuentro ahí, Jonathan, un poco más de vulnerabilidades por la posibilidad de la sustitución, pero en algunos servicios y en algunos productos que nosotros estamos precisamente manufacturando y enviando al mundo desde las zonas francas, tenemos algunas ventajas importantes. Y sin lugar a dudas, una de las ventajas que nos da competitividad a lo largo y ancho del mundo, y por eso los empresarios vienen al país, es un cóctel de temas donde somos un país abierto al comercio internacional, pero somos una democracia, somos un Estado de derecho, somos un Estado donde las instituciones logran tener ese equilibrio de pesos y contrapesos, pero Todavía. probablemente uno de los más importantes y destacables, que no lo decimos nosotros, lo dicen los empresarios internacionales, es el talento costarricense, ese ADN de ese pura vida que nos ha caracterizado. Pero ojo ahí, que ese ADN no solamente se construye con una educación adecuada desde la primaria hasta la universitaria, con la participación decidida del Estado. Y entonces ahí empiezan las dudas. Bueno, pero si tenemos una restricción en los gastos y podemos reducir el gasto en educación, ¿qué estaríamos construyendo para las próximas generaciones? ¿Podríamos perder esa competitividad? Por supuesto que sí, pero no es solamente educación, es la forma particular de ser del costarricense y la forma como nuestros abuelos nos heredaron una magnífica Costa Rica, que por ejemplo podríamos estarla perdiendo por el tema de seguridad. Y ya están saliendo en Europa medios de comunicación diciendo, ojo si van a Costa Rica por la inseguridad. Ya estamos viendo también caídas, el año pasado, por ejemplo, de 4,4% en la visitación turística. Me pueden decir y me pueden contraargumentar, mire, es que eso también está afectado por la guerra arancelaria. Eso es cierto, porque si la gente tiene dudas del futuro, entonces probablemente no saca la maestría que pensaba sacar, no cambia de carro, no le hace los arreglos a la casa, pero probablemente no viaja a Costa Rica, sino que se toma unas vacaciones distintas, diferentes. Pero si a eso le agregamos el tema de la seguridad, estamos perdiendo precisamente esa competitividad, Jonathan.
Vidal, para los últimos minutos quedan 7, 8 minutos de programa ya. Pasó lo que dijiste al principio que iba a pasar, cuando ya nos dábamos cuenta, ya estábamos finalizando. Estamos para la última parte del programa y no quisiera irme sin que le pudieras ilustrar a la audiencia que nos escucha en la 89.1 FM en plataformas digitales y que al terminar el programa puede buscarlo, todo el programa en el canal de YouTube de Red Democrática, es el tema del tipo de cambio. ¿Cómo podemos ver ese tema tan complejo? Porque a final de cuentas, al ser Costa Rica una economía tan diversa, moverlo de un lado significa que a alguien le va a doler, moverlo del otro significa que a otro le va a doler. Entonces, ¿cómo podemos ver eso de una manera equilibrada y técnica? Bueno, le agradezco mucho entonces que me dé la oportunidad de que conversemos de este tema que yo sé que a la audiencia, sea una persona, sea una familia, sea un empresario, le puede interesar que conversemos un poquito sobre eso. Y eso me va a dejar chance, Jonathan, para introducir también otro tema y ojalá que se quede ahí guindando para que me vuelva a invitar pronto y podamos redondear esa idea que le voy a contar ahora. Eh, el tipo de cambio es uno de los precios más importantes que hay en una economía. Y cuando hay un precio muy importante, los economistas le ponemos un nombre rimbombante. Por ejemplo, ya sabemos que si abundan las papas en un mercado, su precio baja por la ley de la oferta y la demanda. Ujú. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de dinero? La disponibilidad o no de dinero, que haya colones disponibles o no. Si no hay colones disponibles para los créditos, se ponen caros. ¿Y cuál es el precio? La tasa de interés. Entonces, ahí es donde las autoridades tienen que manejar muy bien el asunto para que la tasa de interés sea una tasa lo suficientemente competitiva y que haya apetito por créditos, ya sea de personas, de familias o de empresas. Y el crédito facilita la producción de una economía, genera empleo. Bueno, y en el caso de tipo de cambio, es otro precio. Es cuántos dólares logramos atraer a la economía y si esos dólares nos alcanzan para pagar todo lo que nosotros necesitamos comprar afuera. Voy aquí con otro tema medio académico que regularmente a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se los menciono. Y es que siempre les hago la pregunta, para un país, ¿qué es lo importante? ¿Exportar o importar? La mayoría de la gente me dice exportar. Ajá, pero ¿para qué quiere exportar? Ah, para tener dólares. ¿Y qué va a hacer con esos dólares? Y comprar las cosas que compro afuera. Pero, ¿cuáles son esas cosas que compro afuera? Las que no produzco en el país. Entonces, en realidad, yo logro exportar para tener dólares y pagar lo que no producimos en Costa Rica y necesitamos para mejorar la calidad de vida. Ponga un autobús, ponga una computadora, ponga una medicina. Entonces, al final de cuentas, eso que, y aquí es para de alguna manera contrastar la opinión de Trump, lo importante es importar, ¿sí? Porque yo traigo las cosas que no produzco y las traigo a mejores condiciones. Tengo que buscar los mecanismos para repagar precisamente ese tema. En el caso de los Estados Unidos, tienen una ventaja. Nosotros para poder pagar las importaciones tenemos que traer de alguna manera los dólares, ya sea por servicios, por turismo, por préstamos, inversión directa, que me compense el faltante de dólares que tengo de exportaciones. En el caso de los Estados Unidos, si ellos necesitan dólares, nada más bajan a la bóveda y lo sacan, porque son los dueños del dólar. Que por cierto, dentro de la guerra arancelaria también, Jonathan, una de las cosas que no quiere que pase el señor Trump es que se pierda el dólar como la moneda de transacción global, porque si no ellos pierden ese poder que acabo Claro. de mencionar que se tiene. Bien, entonces volviendo al tema del tipo de cambio y tratando de avanzar en el tiempo para que no me coma, si hay una gran cantidad importante de dólares en la economía, se ponen baratos, como lo que ha ocurrido recientemente. ¿Y de dónde vienen esos dólares? Bueno, del éxito exportador que el país ha tenido. Pero ojo, porque aquí no solamente quiero contarles a dónde estamos ahora, sino qué es lo que podríamos estar esperando. Y la guerra arancelaria nos va a reducir el flujo de exportación y por lo tanto se encoge la oferta de dólares. Turismo.
nos ha llenado también los bolsillos de dólares. Hemos sido muy exitosos. Bueno, ya el año pasado empezamos a ver por estos temas de que el país es caro, por el tipo de cambio y por la inseguridad, pero además las incertidumbres internacionales, que hemos sufrido una reducción en la visitación. Sin embargo, cuando vemos unos países como El Salvador, que más bien la aumentaron, o República Dominicana, que está logrando récord en visitación, deberíamos poner nuestras válvulas en remojo y preguntarnos qué es lo que están haciendo ellos diferentes, porque se están enfrentando también a una situación similar, exceptuando el tema del tipo de cambio y de la seguridad que nos está pegando de manera importante. En el pasado, el gobierno también aumentaba la oferta de dólares trayendo préstamos internacionales, ya sea con organismos, con bancos o la colocación de eurobonos. Pero resulta que no hay en este momento autorizado traer eurobonos. El ministro de Hacienda tiene un paquete de préstamos en la Asamblea Legislativa haciendo fila para que le den la autorización de traer más eurobonos. Esto, don Jonathan, usted lo conoce mejor que yo, porque usted ha estado sentado en la silla caliente. Me pregunto, en año preelectoral y con la relación que hay en este momento entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, pero sobre todo en estos dos, ¿hay ambiente para poderle autorizar al gobierno otra camada de eurobonos? Ante la duda, lo que veo en las tres cosas: exportaciones amenazadas por los aranceles, turismo por tipo de cambio y seguridad, y que no hay paquetes de préstamos internacionales aprobados a la vista, huele a que vamos a tener una menor oferta de dólares. Si hay una menor oferta de dólares, en el mejor de los casos, sostenemos el tipo de cambio o lo subimos. Y entonces ahora, ya que salimos de las cosas de mercado, tenemos que entrar a las cosas de quién regula ese mercado. Y ese es el Banco Central. Vidal, A su favor tiene 14.800 millones de dólares para tratar de paliar cualquier incremento en el tipo de cambio. ¿Y por qué le va a interesar? Porque además de la guerra comercial, si el tipo de cambio sube, todas las cosas que traemos de afuera salen más caras y eso revienta en inflación. Y la inflación es el impuesto más ingrato que le podemos dar a las clases más necesitadas. Entonces el Banco Central va a tener cuidado en eso. Pero también aquí hay un interesado en esta métrica, y es que el 40% de la deuda costarricense está denominada en dólares. Cuando el tipo de cambio se cayó, el valor en colones de esa deuda se encogió y eso ayudó a que claro. hoy estemos por debajo del 60% en el peso de la deuda contra el PIB y que estemos cumpliendo bien con la regla fiscal, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que ustedes me puedan argumentar con eso. Pero el tipo de cambio participó de alguna manera en eso. ¿Qué significa? Que si sube el tipo de cambio, vuelve a subir la deuda. Entonces aquí es al Ministerio de Hacienda el que no le sirve. Que el tipo de cambio también lo ha afectado en captación de impuestos en aduanas, eso es cierto, pero en tema de deuda se ha recortado. Vidal, se nos acabó el tiempo, pero ahora apenas terminemos, te voy a contactar para volver a coordinar una visita tuya al programa, porque este factor tipo de cambio, con todo lo que ha hecho el Banco Central y con toda la coyuntura internacional que se está gestando, es de revisar, porque no todo lo que brilla es oro, y en las máximas reservas internacionales que tenemos no significa necesariamente que estemos tan fortalecidos y tan saneados. Muchísimas gracias, Vidal. Para servirle, don Jonathan, quedo enteramente a sus órdenes y a las órdenes de toda su audiencia. Un fuerte abrazo, bendiciones en abundancia. Amén, igualmente para usted y para toda la audiencia. Mañana vamos a entender qué es el cónclave. Vamos a tener un especialista de la Iglesia Católica, porque las próximas semanas vamos a tener mucha información al respecto, así que vamos a entenderlo, porque eso también es democracia. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.